Oye, no sabéis la alegría que me da celebrar este triduo, pero sobre todo de veros a todas las que vais a ser damas de Loreto, pero a estas pipiolas más, porque las he visto en el campamento vestidas de mi meta. Bueno, oye, en el año 1981 yo tenía pues entre 13 y 14 años, para que veáis lo viejuno que soy. Y en el colegio donde yo estudiaba, que eran los escolapios, eran todos sacerdotes. A mí me dieron las matemáticas, el profesor de matemáticas era cura, y el de geografía y el de lengua eran todos sacerdotes. El de educación física, el padre Zapatero tenía un brazo, bueno, un tipo que jugaba al frontón, eran todos sacerdotes. Y entonces un sacerdote nos celebró una misa y nos contó una anécdota del Papa San Juan Pablo II, que yo creo que entró en el papado en el 79, creo que fue el 79, pues llevaba 3 años en la sede de Pedro. Y nos contó que todos los Jueves Santo, el Jueves Santo es un día muy importante para la Iglesia. Es el día por la mañana se celebra una misa que se llama la misa crismal, en la que se bendicen los óleos, los aceites que se van a emplear durante todo el año en toda la diócesis. El aceite de los catecúmenos, el que se le pone a los bebés, el aceite del crisma, con el que se ordenan los sacerdotes y las confirmaciones y los bautismos, y el crisma el aceite de los enfermos, el de la unción de enfermos. O sea, hay unas grandes tinajas y en esa misa crismal los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es decir, todos los años en esa misa nos juntamos todos los sacerdotes. Yo no voy todos los años porque la nuestra es en Madrid, pero bueno, me uno muchas veces aquí a la de Murcia, ¿no? A la de Cartagena. Y renovamos nuestras promesas. Es un día muy importante para un sacerdote. Pero además celebramos la institución de la Eucaristía. El Señor dice, tomad y comed todos de él. Es decir, celebra la primera misa. Y no solamente eso, sino que es el día de la caridad, el día de Cáritas, porque un poquito antes de la última cena, el Señor, ¿qué hizo? Lavar pies. Es decir, la Eucaristía está pegada a lavar pies. Es decir, uno no puede venir a la misa si no se mancha las manos. La misa y remangarse van unidas. Van unidas. Bueno, es un día fenomenal. Bueno, ese día los papas normalmente bajan a la Basílica de San Pedro y se ponen en un confesionario a confesar. Entonces nos contó que el Papa San Juan Pablo II ese Jueves Santo bajó y se puso a confesar. Y había una cola, pero no era seleccionada, de gente seleccionada, no. El que pasaba, y voy a confesar, y ahí estaba el Papa confesando. Y en un momento determinado, uno de los que se puso en la cola y se confesó con el Papa era un mendigo. Un mendigo harapiento, iba mal vestido, con olor a campamento de los Alcázares, iba fenomenal, o sea, ahí el mendigo puesto en primera fila confesando, ¿no? Y tardó un poquito y, bueno, cuando acabó de confesar el mendigo, se levantó de la confesión y entonces el Papa San Juan Pablo II salió del confesionario y lo abrazó. Eso no es normal. Uno cuando se confiesa, el pater nos da abrazos, Si alguien los quiere, yo se los doy, pero no es lo normal, Alguna vez lo he hecho, Pero lo abrazó como un padre. ¿Hay alguna foto de ese momento? Lo abrazó, un abrazo fraternal, un abrazo. Y en ese momento cambió, ahí viene el giro dramático. En ese momento el Papa se retiró a un lado y el mendigo se metió en el confesionario y cerró la puerta. Y el Papa se hincó de rodillas y el Papa empezó a confesarse con el mendigo. El mendigo era sacerdote. Era sacerdote de la diócesis, de una diócesis de Italia. Y el Papa se confesó con aquel mendigo, ¿no? Y después, cuando acabó la confesión, se abrazaron otra vez, el Papa lo llevó a la Guardia Suiza y ya se retiraron con él. Bueno, luego se supo, este era un sacerdote que había tomado malas decisiones en su vida, había acabado en la calle, durmiendo en la calle, pidiendo limosna, alcoholizado.
con dificultades. Pero el Papa, fijaros, a un hombre destruido, porque imaginaos que es para un sacerdote, o sea, para cualquiera estar en la calle es tremendo, pero para un cura, estar alcoholizado bueno, entonces yo me acuerdo cuando nos contaba esto el sacerdote en el colegio, fue la primera vez que yo tuve la conciencia de que los curas se confiesan. Yo pensaba que los curas no se confesaban, que eran buenísimos, ¿no? Los curas y los papas, ¿eh? Bueno, fijaros, yo luego, esto me acuerdo ahora, ¿sabéis? La primera persona que yo confesé en mi vida, todos tenemos el recuerdo del primer vuelo, de la primera persona que yo confesé fue un cura. Y no fue cualquier cura, fue el cura de mi familia. El cura que casó a mis padres, que nos dio la primera comunión. Un cura de 90 años. Yo me ordené sacerdote, fuimos a comer una serie de curas y al acabar la comida, don Pedro se llamaba, ya se murió. Me dijo, Alfonsico, voy a confesarme. Y digo, don Pedro, no me fastidie. No me fastidie. Sí, me creo. Que no, don Pedro. Se me puso de rodillas, don Pedro. Y lo confesé. Y después de confesarlo, dije, ¡hala, ya, don Pedro, váyase! Me impresionó mucho. Y me dice, no me puedo ir. Y digo, ¿por qué? Dice, porque no me has puesto penitencia. Digo, ¿pero qué penitencia le voy a poner a don Pedro? Bueno, le puse una Ave María ahí, fuera. Oye, esa confesión, mi primera confesión a don Pedro, la confesión del Papa delante de un mendigo que había sido sacerdote, vete tú a saber luego lo que tuvo que ver en mi vida para luego ser sacerdote. Es decir, hay cosas que nos marcan, ¿no? Bueno, os cuento esto porque hoy os quiero hablar de María como reina de los apóstoles. Hemos hablado estos días de María, reina de los mártires, reina de los profetas, hoy reina de los apóstoles. Mirad, los apóstoles tienen dos características. Una de las características es como una especie de columna, que cuando todo se acaba, cuando todo se hunde, cuando el suelo tiembla en los pies, es el sitio donde agarrarse. Eso es un apóstol. Eso es un apóstol. Y la Virgen María, cuando a Cristo lo crucifican y lo meten en el sepulcro y se reúne con los apóstoles, tenéis la imagen todos, los 12 apóstoles encerrados en el cenáculo con María, con las ventanas cerradas porque tenían miedo, pero es que al jefe, al líder, lo habían masacrado, lo habían escupido, lo habían zaherido. O sea, si a Cristo le habían hecho, los otros pobres 12, ¿qué iban a pensar que les pasaba a ellos? Lo mismo. Y allí en aquella reunión estaba la Virgen y estaba Pedro, que lo había negado 3 veces, el primer papa. El primer papa que en cuanto hubo un poco de presión se fue corriendo. Y los demás salieron huyendo y lo dejaron al Señor solo. Fijaros el panorama, menudo equipo eligió el Señor, a los peores. Y allí en medio de aquel fracaso, cuando a aquellos hombres se les mueve el suelo, cuando se les hunde todo, cuando todo se tambalea, la única que permanece en pie como una columna es la Virgen. Y fijaros lo que dice la Virgen, nada. Solamente rezando con ellos. Es decir, bueno, en nuestra vida, en la tuya y en la mía, a veces también se nos mueve el suelo. Y una asignatura no nos sale, y un novio no sé qué, una novia, y el marido, a veces en el matrimonio se hunde todo para abajo y todo tambalea. Y uno del matrimonio tiene que permanecer firme, ¿no? Tiene que ser apóstol. Y a veces en una amistad la otra parte pues falla y hay traición y en el trabajo, es decir, el apostolado ser apóstol consiste en estar firme. En estar firme cuando el otro duda, cuando el otro titubea, cuando el otro no puede más. Firme para que el otro se agarre. Ser apóstol es tener vuestra casa, los que sois padres, abiertos a los hijos que vuelven. El hogar no es una pensión donde se come y se bebe. El hogar es un sitio donde volver. Y todos necesitamos un sitio al que volver alguna vez. Alguna vez, como el hijo pródigo, se lo gastó todo y no se lo gastó precisamente en cosas buenas. Y volvió a su casa. Todos necesitamos un sitio al que volver. Un sitio donde nos quieran. Un sitio donde alguien permanezca firme, donde nos recojan. Ese es el apostolado. Por eso María es reina de los apóstoles. Y la segunda característica
El apóstol es capaz de amar en los demás lo que Dios ama en ellos. Fijaros, San Bernardo, en el siglo XII, San Bernardo tiene un libro precioso que se llama De Diligendo Deo, del amor de Dios. Y estudia, dice que hay 4 grados del amor de Dios. Dice, hay un primer grado, hay gente que ama a Dios por si acaso. Dice, mira, voy a amar a Dios, no vaya a ser que me muera y de verdad exista. Entonces yo, bueno, pues amo a Dios, pero sin mucha convicción. Lo amo porque tengo miedo. Dice que cuando hay un refrán sueco, que me lo explicó un día uno que era sueco, dice que cuando el demonio se hace viejo aprende a rezar, Cuando todo el mundo nos hacemos viejos, aprendemos a rezar, porque el suelo se mueve. Digo, bueno, no vaya a ser que exista de verdad. Bueno, por miedo. Dice, pero hay un siguiente escalón, que es aquellos que aman a Dios, no porque tengan miedo, sino porque necesitan algo. Señor, mi hijo, Señor, mi examen. En la época de Salmes, todos tenemos un fervorín espectacular. Y entonces yo a veces os pregunto, oye, ¿qué le pido a Dios? ¿Justicia o misericordia? Y todas me dicen, misericordia. Misericordia. Bueno. O cuando tenemos una enfermedad, o cuando nos golpea la zozobra, cuando... Bueno, hay gente que ama a Dios no por miedo, sino porque necesitamos cosas y nos damos cuenta de nuestra poquedad y de nuestra pobreza. Bueno, dice San Bernardo, siglo XII, segundo el escalón. Dice, pero hay un tercer grado. Dice, aquellos que aman a Dios, no porque Dios sea bueno, sino por la misma belleza de Dios. No porque tenga miedo ni porque necesite de nada, sino porque Dios es amable, es en sí mismo bello. Bueno, es decir, amo a Dios porque me he encontrado con Él. Me he encontrado con Él y no he encontrado nada igual en mi vida. Un amor, dice San Bernardo, es un amor perfecto, ¿no? Y dice San Bernardo, pero todavía hay un cuarto escalón. Es aquellos que no aman a Dios ni por miedo, ni por necesidad, ni por la misma belleza de Dios en sí mismo, sino aquellos que aman lo que Dios ama. Es decir, incluso puedes amarte a ti mismo, pero no por vanidad, sino por lo que Dios ama en ti. Es decir, Dios, creeros, aunque sea yo un gañán, pero Dios, hay cosas en mí que ama. Y me vais a decir, Pater, imposible, ¿no? Hay cosas en mí que ama a Dios. Bueno, pues yo soy capaz de decir, Señor, pues tampoco estoy tan mal, porque si tú lo amas... Oye, Dios ama a tu vecino, que es un tabardo y un pesado. ¿Lo ama? Sí, tú también. Dios ama a ese compañero de trabajo que es inaguantable y que no... Sí, ¿lo ama Dios? Sí, tú también. Es decir, aquel que es capaz de amar lo que Dios ama. Bueno, un apóstol es aquel capaz de amar en los demás lo que Dios ama en ellos. Y cuando tu marido o tu mujer, digo los matrimonios, pero en todas las circunstancias, pues comete un error y dices, es que esto es imperdonable. Bueno, es imperdonable, pero Dios ama a tu marido o tu mujer, sí, yo también, tú también, no tienes que amar. Es decir, es ese amor incondicional, porque Dios ha apostado su vida entera por ti y por el otro y por el otro. Por si Dios ha apostado su vida por ellos, yo también. Tremendo. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor en esta noche que amemos de esa manera. Hoy os van a imponer la medalla, ¿no? Yo, como soy cura viajuno, siempre repito lo mismo, pero, ¿sabéis? Os van a poner una medalla buenísima, nueva, de paquete. Pero a mí las que más me gustan, luego miráis las otras damas de Loreto, así, son todas jovencísimas, pero las que tienen más edad. Miraros, a veces llevan las medallas que han perdido el brillo. Esas son las mejores medallas son esas. Porque se han agarrado a la Virgen una y otra vez. Porque la medalla no es para lucirla en el pecho, es para agarrarse, porque es apóstol la Virgen. Y es para que le digas, Madre, ayúdame a amar esto que es inamable y ayúdame a perdonar esto que es imperdonable. Es decir, que os agarréis a la medalla. Y ojalá dentro de 20 o de 25 años o de 30 ya seréis coroneles todas y generales.
pues llevéis la medalla bien gastada, por amor a España, por amor a los demás, por amor a la familia. Vamos a pedírselo al Señor. Mirad, termino ya. Esta mañana hemos celebrado la misa de la unidad de música de Santa Cecilia, con un poquito de retraso, pero lo hemos celebrado. Y les contaba que Antonio Vivaldi, el compositor Vivaldi, mucha gente no lo sabe, pero Vivaldi era sacerdote. ¿Eso lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Por si os sale en un programa de televisión. Era sacerdote. Y fijaros, amaba tanto la música, la belleza, porque la belleza está Dios. En la belleza está Dios, en lo bello, en la verdad. Y amaba tanto que iba por la calle con un tintero colgado del cuello. Entonces no había estilográficas ni rotary, pero llevaba un tintero. Entonces cuando se le corrió una frase musical, paraba allí con el tintero, mojaba y la escribía con notas. Porque incluso les contaba esta mañana que le ocurrió 3 veces que estaba celebrando la misa y entonces se le ocurrió una frase musical y entonces dejó la misa y se fue a escribirla. Y el obispo lo castigó, 3 veces lo castigó. Pues hombre, Antonio, que eres cura, pero ya es que era una cosa. Es decir, que tengáis esa pasión por la verdad y por el bien. Y por tener un corazón como la Virgen y tener una estatura moral y de ser columna para muchos y de amar lo inamable y de estar y de que seáis hombres y mujeres para los demás. Ese es el apostolado. El apostolado no consiste en hacer una lista como cuando vas a decir, ¿quiere usted firmar para que no maten a las ballenas? Eso no es el apostolado. No es conseguir prosélitos y listas y gente y número, no. El apostolado es ser columna para los demás y es desvivirse amando hasta el final. Bueno, pues se lo pedimos hoy a la Virgen, se lo pedimos a nuestra Madre y pedimos por vosotras, las nuevas damas de Loreto, y por las que sois damas de Loreto, y por nuestra capilla, por nuestra patrona, que nos dé un corazón de apóstol como el suyo. Que así sea.